El aviso llegó por teléfono, sin protocolo, sin papel, sin firma. Un agente de inmigración, perplejo, informó a Pam Bondi que la deportación de 5 extranjeros, todos vinculados a un cártel conocido por ejecuciones en suelo estadounidense, había sido suspendida por orden verbal de una instancia superior. Era un viernes nublado, al final de la jornada laboral. Pam estaba organizando documentos antiguos cuando escuchó la noticia. No respondió de inmediato. Permaneció en silencio durante algunos segundos, observando por la ventana los edificios silenciosos del centro de Washington. La información parecía demasiado absurda para ser real, pero el tono de la gente era claro. No se trataba de un error. Eso venía de arriba. El lunes siguiente, aún sin ninguna documentación oficial sobre la suspensión, Pam inició discretamente una verificación. Su instinto jurídico, entrenado a lo largo de años de enfrentamientos, le decía que algo no cuadraba. Era imposible justificar la interrupción del proceso sin ningún registro. Además, los 5 extranjeros estaban vinculados a investigaciones federales y a sospechas de involucramiento en atentados en la frontera. Surgió rápidamente el nombre del juez responsable de los casos, William D. Hayworth, respetado, premiado, citado con frecuencia en debates sobre justicia humanitaria. Pam ya lo conocía de vista, pero aquella conexión inesperada entre su decisión verbal y los 5 nombres del cártel encendió algo dentro de ella. No rabia, sino urgencia. Allí había un patrón, o peor, una protección excesiva. Pam no era del tipo que se dejara llevar por teorías conspirativas, pero en los días siguientes, cuanto más investigaba, más incoherencias aparecían. Primero fueron las fechas. El registro de audiencia de los 5 sospechosos simplemente no aparecía en el sistema oficial. Luego, los nombres de los abogados vinculados a los casos. 2 de ellos, con antecedentes en organizaciones fachada y, curiosamente, con lazos personales con el propio juez Hayworth. El equipo de Pam comenzó a armar un panel con fotos, documentos y flujos de comunicación. Y entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. Una aplicación instalada en el celular de uno de los sospechosos, configurada para mensajes que se autodestruyen en segundos. La misma aplicación usada por miembros del equipo jurídico del juez. Ella sabía que indagar en ese terreno era como molestar a un avispero. Hayworth era prácticamente intocable. Sus discursos estaban esparcidos por universidades, y sus sentencias se convertían en referencia en conferencias y tribunales. Pero Pam ya no estaba lidiando con meras interpretaciones jurídicas. Estaba frente a algo que superaba lo aceptable. Era corrupción silenciosa, camuflada de legalidad. Necesitaba ser precisa, discreta e implacable. Cada paso era calculado, cada conversación, registrada, cada correo electrónico, duplicado en respaldos secretos. Porque si tenía razón, estaría señalando un esquema más grande de lo que cualquiera imaginaba, y si se equivocaba, su carrera estaría acabada. El jueves de esa misma semana, durante una reunión informal con 2 agentes federales de confianza, Pam presentó parte de lo que había descubierto. No todo, aún era temprano, pero lo suficiente para tantear el terreno. Cuando mencionó el uso de aplicaciones cifradas por miembros del Poder Judicial, hubo un silencio incómodo en la sala. Uno de los agentes desvió la mirada. El otro apretó los labios, como si contuviera una reacción. «No lo oíste de mí», dijo en voz baja. «Pero ese juez ya apareció en otras investigaciones, siempre en los bastidores. Nunca se ha probado nada. Siempre limpio, impecable. Demasiado incluso». Pam agradeció y no insistió. No necesitaba escándalo todavía. Necesitaba pruebas. Y estas estaban allí. Solo precisaban ser organizadas. En los días siguientes, el rompecabezas comenzó a tomar una forma inquietantemente clara. Pam y su equipo encontraron una serie de decisiones judiciales, firmadas por Hayworth que, en retrospectiva, beneficiaban sistemáticamente a acusados vinculados a redes de tráfico y corrupción internacional. En cada una de esas decisiones había un patrón sutil: fallas en la notificación, aplazamientos sin justificación clara, exclusión de pruebas por motivos técnicos. Nada llamaba la atención por sí solo, pero en conjunto formaban una pista. Y ahora, con los mensajes cifrados y los vínculos personales expuestos, el escenario dejaba de ser coincidencia para volverse sospecha legítima. Era como seguir el sonido de un goteo en una casa silenciosa, constante, discreto, pero imposible de ignorar.
La mañana en que decidió avanzar oficialmente con el caso, Pam se despertó más temprano de lo habitual. No había podido dormir. Revivía en su mente cada llamada, cada documento, cada expresión extraña que había notado en las reuniones. Mientras tomaba café, encendió la televisión por reflejo. Un noticiero local comentaba una incautación de drogas en Arizona. Uno de los nombres citados en el trasfondo de la materia coincidía con el de los sospechosos, cuya deportación había sido detenida. Eso apretó su estómago. Era como si las piezas, antes dispersas, se hubieran juntado a propósito frente a ella. Esa misma tarde, protocoló una solicitud de revisión administrativa de las últimas 12 decisiones firmadas por Hayward. La petición, aunque técnica, era una señal inequívoca. Alguien estaba observando. La respuesta del sistema fue más rápida de lo que esperaba, y eso no era una buena señal. 3 días después, recibió una notificación formal informando que su solicitud de revisión había sido rechazada por falta de indicios relevantes para reabrir los procesos. Era como si alguien hubiera presionado un botón antes siquiera de leer el contenido. Pam sintió que estaba siendo vigilada. A partir de ese momento, redobló la cautela. Empezó a guardar documentos impresos en distintos lugares. Utilizaba 2 celulares. Instaló una cámara en la oficina y restringió el acceso a su equipo a solo 3 personas. No estaba enfrentándose únicamente a un juez influyente. Se encontraba contra un sistema entero que se protegía en silencio. El punto de inflexión llegó cuando uno de los pasantes del equipo, un joven discreto que solía guardar silencio durante las reuniones, encontró por casualidad un documento mal archivado en los servidores internos de un tribunal distrital. Se trataba de un correo electrónico con copia a Hayward, que contenía un borrador de decisión judicial, con sugerencias enviadas directamente por un abogado defensor. El contenido no era ilegal por sí solo, pero revelaba una intimidad procesal sumamente sospechosa. Esto ya no era simplemente un patrón de decisiones favorables. Era colaboración. Pam analizó el material durante horas. Cruzó fechas, verificó firmas digitales, revisó direcciones IP. Todo encajaba. Y, una vez más, el nombre de uno de los 5 extranjeros aparecía vinculado al caso original. Pam sabía que aquello podía ser la pieza que faltaba, pero también sabía que, si lo divulgaba antes de tiempo, todo podría ser silenciado. Decidió reunir todas las evidencias en un dossier completo, con fechas, capturas de pantalla, transcripciones y una línea de tiempo minuciosa. En la portada, un título sencillo: Interferencia judicial y fragilidad institucional. Caso Hayward. Sabía que necesitaba más que pruebas. Necesitaba atención pública. Por ello, antes de hacer público el dossier, contactó a un periodista de investigación con el que ya había trabajado en el pasado. No quiero escándalo, le dijo por teléfono. Quiero transparencia, pero necesitas estar preparado para el peso que esto va a traer. El periodista, veterano y curtido, escuchó todo en silencio. Cuando Pam terminó, respiró hondo y dijo simplemente: envíame todo. Pero antes de eso, prepárate, porque si esto es real, y parece serlo, van a intentar detenerte. El encuentro tuvo lugar en un café discreto, sin celulares. Pam entregó una copia física del dossier y estableció una condición: solo podría publicarse después de que ella activara oficialmente el Consejo de Ética Judicial. Era una medida de protección mutua. Entre bastidores, Pam preparaba el terreno. Habló con antiguos aliados, buscó consejeros de confianza y se aseguró de que al menos 4 miembros de la corregiduría ya estuvieran al tanto de los indicios más serios. La semana siguiente, la bomba estalló. Primero, un artículo en el periódico local expuso las conexiones entre el juez y acusados de alto perfil. Luego, una filtración controlada reveló extractos del dossier, incluyendo comunicaciones vía Signal entre abogados y operativos del tribunal. La repercusión fue inmediata. Programas de televisión comenzaron a cuestionar la reputación de Hayward, quien durante años fue símbolo de sobriedad jurídica. Pam, a pesar de estar en el centro de la tormenta, mantuvo el silencio. No concedió entrevistas. No emitió declaraciones. Solo siguió los protocolos legales, como si fuera una etapa más de un proceso común. Pero en su interior, sentía el peso de algo mayor, la responsabilidad de haber expuesto un engranaje que muchos fingían no ver. La respuesta del juez llegó en una rueda de prensa improvisada, colmada de formalidad. Hayward lo negó todo. Dijo que era víctima de una campaña coordinada para debilitar la independencia del Poder Judicial.
Habló de persecución política, de descontextualización de decisiones, e incluso cuestionó la autenticidad de los documentos. Pero había algo en su tono, una tensión contenida, un leve temblor en las manos, que no pasó desapercibido. Mientras tanto, en los bastidores, los pasillos del poder ya comenzaban a agitarse. El Consejo de Ética abrió una investigación formal y, en menos de 48 horas, suspendió preventivamente al juez de sus funciones. Fue la primera vez en décadas que algo así sucedía con alguien de su categoría. Pam observó la rueda de prensa sola, desde la sala de su casa. No sentía alivio, sentía responsabilidad. Cada frase pronunciada por Hayworth era un intento de revertir la narrativa, de transformar al acusador en villano. Pero ella sabía lo que tenía en sus manos. Sabía que las víctimas de las decisiones distorsionadas de ese hombre no tenían voz. Una de ellas, en particular, no la abandonaba. La madre de un agente federal herido en una operación que debería haber contado con el apoyo de la justicia. Pero fue debilitada por una decisión del mismo Hayworth, que excluyó pruebas vitales por un detalle procesal. Días antes de que todo estallara, esa mujer le había enviado a Pam una carta, manuscrita sencilla, diciendo solo: si puedes impedir que otra madre pase por esto, no lo dudes. Con la investigación oficial en marcha, comenzaron a surgir testigos que antes temían hablar. Un técnico informático del tribunal reveló haber recibido instrucciones para borrar los registros de acceso a determinados archivos. Una exasistente jurídica confesó haber recibido órdenes informales para alterar fechas en documentos internos. Poco a poco, el muro de silencio que protegía a Hayworth empezó a derrumbarse. Cada nuevo testimonio reforzaba lo que Pam ya sabía, pero que hasta entonces era difícil de probar. Existía una red de complicidad activa dentro del sistema. El escándalo ganó fuerza a nivel nacional, superando los límites de la capital. A pesar de todo lo que salía a la luz, había momentos en que Pam se preguntaba si había hecho lo correcto. No porque dudara de la culpabilidad de Hayworth, eso ya estaba claro, sino por la forma en que la exposición estaba afectando el clima institucional. Sabía que al tocar esa herida, estaba obligando a jueces y fiscales de todo el país a cuestionarse dónde estaban sus propias líneas éticas. Era incómodo, era necesario, pero también era solitario. Pam caminaba por las calles notando miradas diferentes. Algunos la saludaban en silencio, con un sutil gesto de respeto. Otros desviaban la mirada, como si temieran asociarse con la figura que se atrevió a tocar las estructuras. El juicio de Hayworth comenzó 2 meses después de la denuncia pública. Fue rápido, directo y brutalmente técnico. Los fiscales presentaron las pruebas recolectadas por Pam y su equipo, ya oficialmente incorporadas al proceso. Los abogados defensores intentaron alegar una interpretación funcional de la ley, pero los correos electrónicos, los audios y los vínculos personales eran demasiado evidentes para ser ignorados. En un momento emblemático, se mostró un mensaje en el que el juez orientaba a un abogado a revisar la argumentación antes de enviarla al tribunal, para facilitar la decisión. El silencio en la sala fue absoluto. Era como si, en ese instante, hasta aquellos que aún dudaban hubieran comprendido lo que realmente estaba en juego. La sentencia llegó con un peso histórico. William D. Hayworth fue declarado culpable por ocultación de pruebas, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Perdió el cargo, los privilegios y el prestigio construido a lo largo de décadas. Pero lo que quedó no fue solo la imagen de su caída. Fue la sensación incómoda de que él no era el único. Pam asistió a la lectura de la sentencia de pie, en la última fila del tribunal. No sonrió, no lloró. Solo mantuvo los ojos fijos en el fondo de la sala, como si buscara ver más allá de esa decisión. Sabía que el símbolo había caído, pero la estructura aún permanecía. Y eso, para ella, era un verdadero desafío. En los días que siguieron al juicio, Pam rechazó todas las invitaciones para entrevistas. No quería ser la celebridad del escándalo. Prefería el silencio, el mismo que durante tanto tiempo se usó como escudo dentro del sistema. Pero ahora, lo usaba como protección. Volvió al trabajo con la misma rutina de antes, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Agentes comenzaron a acercarse a ella con relatos que antes no se atreverían a compartir. Pequeñas irregularidades, decisiones cuestionables, patrones similares a los de Hayworth en otras jurisdicciones. Era como si, al romper el silencio de uno, hubiera roto el hechizo de muchos.
La exposición había traído miedo, pero también coraje. Un mes después, recibió una nueva carta, esta vez, firmada por un grupo anónimo de empleados de tribunales federales. El texto era corto, pero directo. Gracias por recordarnos que no estamos solos. Pam sostuvo el papel durante largos minutos, sentada en su sala, antes de guardarlo junto a la primera carta, la de la madre del agente herido. No era gloria, ni justicia completa, pero era una señal, un eco de que algo se había movido, de que, tal vez, allí comenzaba un cambio lento, pero real. Ese tipo de transformación que no se anuncia en titulares, sino que se construye en silencio, día a día, en los bastidores de una estructura que aún necesita ser vigilada. El caso Hayworth llegó a ser estudiado en cursos de derecho, citado en seminarios sobre ética institucional y debatido en foros internacionales. Pero, para Pam, lo que más la marcó fue lo que no apareció en los periódicos. Durante una visita a un centro de acogida de víctimas del crimen organizado, fue abordada por una joven cuyo padre había sido asesinado por miembros del cártel que casi eran liberados. Si hubieran salido del país ese día, habrían vuelto impunes. Gracias por no dejarlo. Pam solo asintió. No había nada que responder. Eran esos momentos los que le hacían sentir el peso y el valor de lo que había hecho. La justicia, al fin y al cabo, no vive de escenarios, sino de vidas reales. Con el tiempo, los reflectores se apagaron. El nombre de Hayworth desapareció de los titulares, pero la cicatriz institucional quedó. Y, de cierta manera, fue esa cicatriz la que comenzó a generar anticuerpos. Los tribunales reforzaron mecanismos de auditoría, las corregidurías recibieron mayor autonomía, y surgieron iniciativas ciudadanas para monitorear las decisiones judiciales con más atención. Nada de eso habría ocurrido si Pam no hubiera atendido aquella llamada anónima, al final de un viernes común. A veces, es así como las historias realmente importantes comienzan. No con un estruendo, sino con un susurro demasiado extraño para ser ignorado. Una noche, meses después de todo, Pam caminaba sola por el centro de Washington. Hacía frío, y la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pasó frente al antiguo edificio donde Hayworth solía trabajar. Las luces estaban apagadas. Por un instante, se detuvo y miró hacia arriba, intentando imaginar cuántas decisiones silenciosas aún resonaban allí dentro, cuántas historias habían sido marcadas por sentencias injustas, cuántos silencios seguían protegiendo a los poderosos. Respiró hondo y siguió adelante, sin prisa. Sabía que nunca volvería a ver el sistema con los mismos ojos. Lo que Pam hizo no fue simplemente denunciar a un juez corrupto, fue obligar a todo un país a mirar hacia adentro, a las brechas de una estructura que se creía inviolable. Su coraje no surgió de fanfarronerías o discursos inflamados. Nació de la incomodidad insistente que sintió al percibir que algo estaba mal, y de la negativa a ignorar ese malestar. Ella no se convirtió en heroína. Siguió siendo fiscal, con expedientes sobre la mesa y plazos que cumplir. Pero, para muchos, se transformó en un recordatorio de que la verdadera justicia comienza cuando alguien decide no callar. El nombre de Pam no quedó grabado en los libros de historia con estatuas o placas doradas, pero en oficinas discretas, en salas de audiencias silenciadas y en los bastidores de la burocracia, su ejemplo empezó a circular como un susurro entre aquellos que aún creen que vale la pena luchar por lo correcto. Y quizá ese sea el mayor legado de todos: haber demostrado que el sistema solo es intocable hasta que alguien tenga el coraje de tocarlo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder del silencio y la importancia del coraje, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesita escuchar esto, e inscríbete en el canal para más relatos que revelan lo que muchos intentan ocultar. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que el sistema puede cambiar desde adentro? ¿O solo con presión externa? Tu voz importa, y puede ser el próximo paso para el cambio.